hablar de sexualidad sana y normal, ¿no? A lo mejor ha sido un término que se cuestiona porque en realidad creo que la sexualidad implica diversidad, ¿no? Desafortunadamente el término normal, que se atribuye un término estadístico, ¿no? De lo más frecuente desde una campana de Gauss, ¿no? Lo más frecuente en una sociedad, por ejemplo, que es más frecuente la heterosexualidad respecto a la orientación sexual. Habemos más personas heterosexuales que personas bisexuales, homosexuales, lesbianas, transexuales. Se ha normalizado, ¿no? La heterosexualidad, de hecho así se le llama, heteronormativa, como si lo más frecuente fuera lo normal. Así es. Y generalmente lo normal se asocia a lo sano, ¿no? Y lo anormal o lo menos frecuente se asocia con enfermo, ¿no? Y además normal, sano, bueno, ¿no? Son como los términos, tanto un término estadístico termina siendo un término valorativo, y entonces anormal, enfermo, no sano, ¿no? Entonces, desafortunadamente en la sexualidad se han mezclado estos juicios valorativos que limitan la expresión de las minorías sexuales, ¿no? Entonces, más bien lo normal en la sexualidad sería lo diverso, porque cada persona tenemos una forma diferente de vivir, expresar, sentir nuestra sexualidad, ¿no? Independientemente de nuestra orientación sexual, nuestra identidad, nuestro sexo biológico, nuestras preferencias, nuestras prácticas sexuales. Seguramente las prácticas sexuales que tenemos, ¿no? Las personas que estamos aquí el día de hoy son diferentes, ¿no? Tenemos derecho a no decirlas, ¿no? A nuestra intimidad forma parte de un derecho sexual. Ajá. Y por ejemplo, muchas veces a las personas de las minorías sexuales, ¿no? Y son minorías porque son menos frecuentes, pero no porque valgan menos en ningún sentido, ¿no? Sí, ni porque se trate de alguna cuestión, como bien mencionabas, de subnormalidad, ¿no? Esta sexualidad tiene que comprenderse desde todo este panóptico diverso, ¿no? Que implica las prácticas sexuales, que además son un derecho, ¿no? Y que es preocupante. Por ejemplo, en México tenemos uno de nuestros vergonzosos primeros lugares, es el de adolescentes embarazadas, ¿no? Entonces, refiero a esta situación porque todas estas cuestiones de género que bien ustedes nos han planteado ahora, impactan en la manera en cómo ellos empiezan su sexualidad, cómo toman sus decisiones para su vida, para la de la persona con quien practican, y a falta justamente de esta educación y sobre todo de este entendimiento de que la sexualidad está compuesta de varios ingredientes y que hay que aceptar la diversidad. Justo la salud mental y la salud sexual no podemos separarlas, ¿no? Son bidireccionales. Es decir, a medida, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud sexual tiene que ver con el bienestar, con el ejercicio del bienestar físico, emocional, sociocultural, vinculado con la sexualidad, ¿no? Que ya vimos que es todo. Entonces, a partir de ello, al ser bidireccionales y saber que para tener una salud sexual favorable, decías hace un momento, existen estos derechos sexuales, y estos derechos sexuales implica pues tener derecho al goce, tener derecho al placer, tener derecho a la educación sexual integral, tener derecho, como decías, a que las y los adolescentes tengan acceso a los servicios de salud para poder conocer qué pasa con su cuerpo, qué pasa con su erotismo, qué pasa con el ejercicio de la sexualidad que quieren ejercer de manera libre. Y sobre todo, una parte fundamental es que cuando hablamos, te decía, es bidireccional, porque si yo hablo de salud sexual y hablo de salud mental, podríamos pensar en un caso de violencia sexual. En un caso de violencia sexual hay una serie de síntomas que generan una afectación en la salud mental, y estos síntomas van vinculados con el cuerpo. Hay una manera en cómo se percibe, la persona empieza a tener una percepción distinta de su entorno, de cómo el entorno la percibe así y de cómo ella se percibe a sí misma. Y en ese momento, ese cambio en su cognición
comienza a tener una afectación en su salud mental. Y si pensamos en la salud sexual, por supuesto, entonces pensemos que no necesariamente en lo erótico, ¿no?, sino en un componente de cómo me vinculo con mi cuerpo y cómo me vinculo con la confianza que siento hacia mí. De entrada puedo sentir un gran rechazo hacia este cuerpo y no quiero tener un acercamiento, y entonces lo maltrato, no lo cuido, no le doy ese derecho a ese disfrute y ese placer porque siento que no lo merezco, y por lo tanto eso va a tener una transgresión, por supuesto, que en esa salud sexual. Y si nos vamos a lo erótico, entonces tengo a lo mejor un encuentro o quiero tener un encuentro sexual con alguien, pero en ese momento me viene un recuerdo, me viene una imagen, me viene una reexperimentación de ese evento, y por supuesto que va a impactar en cómo vivo o no vivo el ejercicio de mi sexualidad. Y puedo irme de repente a estos dos polos, o tengo una sobreerotización y entonces tengo prácticas sexuales no seguras y no placenteras, o me voy al lado de reprimir y de inhibir mi sexualidad en la parte erótica. Claro. Y de repente en estas dos vías podemos pensar, ¿no? Pues si está sobreerotizado, es decir, tengo prácticas, mucho deseo y muchas prácticas, entonces no hay una afectación ni a la salud sexual ni a la salud mental. Pero justo ese es un mito. Ese es uno de los síntomas y de las secuelas de la violencia. Entonces no las podemos pensar separadas. Están vinculadas por completo. Esto preocupa, les voy a decir por qué. La Unión Nacional de Padres de Familia, a mediados de año, se pronunciaron en contra de los contenidos de los libros de texto gratuito, ¿no? Que es información básica, vamos, ¿no? Pero ellos lo que promueven es que al acercar la información a los adolescentes, ¿sí?, ellos empiezan como que un despertar a su sexualidad, y ellos asocian sexualidad con esto que ya reiteramos varias veces, el hecho de iniciar una vida sexual activa, ¿no?